La criatura en el terreno. Hola, comunidad del gato macabro. Es la primera vez que escribo aquí. Mi pareja y yo seguimos este canal desde aquel video. Y sobre animales actuando como humanos. Nos atrapó tanto que desde entonces nos hemos mantenido fieles. Hoy quiero compartir una historia de mi estado, Querétaro. Por respeto a lo sucedido, modificaré los nombres. Tengo un amigo llamado Raúl. Es maestro de física en una universidad. Nuestras conversaciones con él siempre son muy interesantes. Tiene una teoría o base científica para casi cualquier tema. Una noche, mientras platicábamos, surgió el tema de lo paranormal. Fue entonces cuando Raúl dijo algo que nos dejó helados. Tengo una historia. Quizá viniendo de mí suene raro, pero esto realmente me pasó. Hasta la fecha. Cada vez que paso por ese lugar, no puedo evitar mirarlo. Nos intrigamos de inmediato. Raúl continuó. Se los cuento porque ustedes viven por aquí. Hace 13 años, cuando tenía 17, era un chico rebelde y rockero. Esa noche tenía una tocada en el centro de la ciudad. Mi familia y yo vivíamos en la parte alta de CC. Le pedí permiso a mi papá para ir, pero me lo negó. Me dijo que si iba, tendría que ser con mi propio dinero. Me molesté porque no tenía ni un peso. Pero en ese entonces, uno no piensa las cosas. Así que decidí irme caminando. Ya había hecho el recorrido unas 3 veces, pero nunca de noche. Eran cerca de las 12 de la noche, cuando salí de casa. Opté por tomar la avenida más directa hacia el centro. En ese entonces, no había supermercados, hospitales ni gasolinerías. Solo terrenos baldíos. Sentí que nada podía pasarme. Así que me adentré en uno de esos terrenos para cortar camino. Las ramas eran tan altas que me superaban por unos 30 centímetros. De repente, noté que los arbustos frente a mí comenzaban a moverse. Me asomé pensando que quizá era otra persona. Pero lo que vi me dejó helado. Raúl hizo una pausa antes de continuar. Sé que suena a fantasía, pero juro que lo vi. Era algo de unos 2 metros de altura. Muy encorvado y completamente blanco. Su piel dejaba al descubierto cada hueso de su columna. Estoy seguro de que si se hubiera enderezado, habría medido más de 3 metros. Tenía un cabello grisáceo, casi canoso. Y sus manos eran largas, delgadas, con uñas o garras larguísimas. Me escondí detrás de los arbustos para que no me viera. Pero pasó a escasos metros de mí. Vi cada detalle de su piel. Apenas respiraba del miedo. Cuando esa cosa se alejó, mi cuerpo reaccionó. Corrí como nunca hasta llegar a casa. Raúl relató que no contó nada a sus padres, por miedo a que lo regañaran. Nos miró y dijo: «¿Ustedes viven aquí? ¿Nunca han escuchado de algo parecido?». En ese momento, recordé algo y le respondí: «No puedo creer lo que me estás contando. Eres la segunda persona que me dice haber visto eso». Hace unos 8 o 9 años, estaba con mi exnovio en su casa. Su hermano llegó muy alterado. Había salido de la escuela y, mientras iba en el camión, miró por la ventana hacia un baldío. Dijo que vio algo muy grande, encorvado, blanco y esquelético, como si estuviera devorando un animal. Nadie más en el camión pareció notarlo. Estaba tan alterado que no quiso seguir hablando del tema. Raúl, sorprendido, nos dijo que aún no había terminado su relato. Unos 2 años después de lo que me pasó, unos amigos tuvieron un accidente automovilístico justo frente a ese terreno baldío. En el coche iban Tadeo, Armando, Alan y Julio, el primo de Tadeo. Estaban algo tomados y chocaron contra un poste. El auto se volcó. De los 4, solo Julio sobrevivió. Julio, aunque le costó, terminó contándoles lo que ocurrió esa noche. Raúl nos relató. Julio dijo que, al despertar, estaba fuera del coche. No podía levantarse por el dolor en el pie derecho y el estómago. De repente, vio a su primo Tadeo a lo lejos. Como pudo, le gritó. Tadeo volteó y empezó a caminar hacia él. Julio notó que parecía estar bien, salvo por algunos raspones en el rostro. Sintió alivio al verlo y perdió el conocimiento. Cuando despertó en el hospital, preguntó por Tadeo. Su madre, con tristeza, le dijo que Tadeo y los demás habían fallecido. Julio no lo podía creer. Insistió en que lo había visto bien, caminando hacia él. Entonces su madre le explicó algo perturbador. Cuando Protección Civil llegó, encontraron los cuerpos de Armando y Alan fuera del coche. Habían perdido la vida instantáneamente. Pero Tadeo estaba dentro del terreno baldío. Alguien lo había abierto, y no tenía órganos. No encontraron rastro de ellos. Su piel tenía cortes irregulares, como si hubieran usado un cuchillo de sierra.
La policía pensaba que había sido un ajuste de cuentas, pero no encontraron ninguna arma, ni evidencia que explicara lo sucedido. Julio se aferró a la idea de que Tadeo estaba bien cuando lo vio. Sin embargo, el caso fue archivado por falta de pruebas. Raúl nos miró con el rostro pálido y nos preguntó: ¿ustedes qué piensan de eso? Yo sé que vi algo que no era humano. No sé qué era, pero estas historias hacen que mi mente imagine mil cosas. Actualmente, el terreno está frente al Walmart Poniente. La zona está más urbanizada, con comercios y viviendas. Pero aún se siente una vibra extraña. Incluso hace poco, el terreno se incendió. Me gustaría saber si alguien más en Querétaro ha visto o escuchado algo similar. Gracias por leerme. El bebé sin sangre. Hola, gato macabro. Lo que voy a contarte sucedió hace muchos años. En 1967, cuando vivíamos en Buenos Aires, mi madre y yo fuimos a visitar a una amiga suya, que vivía a unas cuadras de nuestra casa. Esa tarde, al llegar, nos encontramos con el vecindario completamente conmocionado. Todo el mundo hablaba de algo aterrador que había ocurrido la noche anterior en una casa cercana. La casa en cuestión pertenecía a una mujer que vivía con su bebé de pocos meses. Su esposo trabajaba de noche, dejándola sola con el niño. Esa noche, mientras trataba de dormir, la mujer comenzó a escuchar ruidos extraños en el exterior. Eran como rasguños, un sonido áspero que parecía moverse alrededor de la casa. Como su hogar estaba construido con chapa, el ruido resonaba de forma inquietante. Ella no tenía luz eléctrica, solo una lámpara de querosene que usaba para iluminar la casa. Se levantó con cautela y comenzó a recorrer las habitaciones con la lámpara en una mano. Mientras avanzaba, notó que los rasguños cambiaban de lugar. Se oían en una pared, luego en otra, como si algo estuviera rodeando la casa. Asustada, se detuvo frente a una de las ventanas y trató de mirar hacia afuera, pero la oscuridad era total. La mujer comenzó a preguntar en voz alta: ¿quién anda ahí? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Pero no obtuvo respuesta. Solo el sonido persistente de los rasguños rompía el silencio de la noche. Desesperada, decidió enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí afuera. Tomó un cuchillo en una mano y la lámpara en la otra, y salió al patio. Con cada paso que daba, se detenía y miraba a su alrededor, iluminando con la lámpara. El aire estaba pesado y frío, pero no veía a nadie. Rodeó la casa por completo, inspeccionando cada rincón. Finalmente, se quedó unos minutos afuera, tratando de escuchar algo más, pero el silencio era absoluto. Los rasguños habían desaparecido. Sintiéndose algo más tranquila, regresó al interior de la casa. Dejó la puerta entreabierta para escuchar mejor si el ruido volvía. Caminó hacia la habitación de su bebé y lo alumbró con la lámpara. Pero entonces notó algo que hizo que su corazón se detuviera. El bebé no respiraba. Desesperada, lo tomó en brazos y trató de despertarlo, pero el pequeño no reaccionaba. Gritó pidiendo ayuda y los vecinos llegaron corriendo. Uno de ellos revisó al bebé y confirmó lo peor: estaba muerto. La mujer, fuera de sí, corrió hacia el dispensario más cercano. Así se llamaba a los pequeños hospitales en esa época, esperando que pudieran hacer algo. Cuando llegó a la guardia, los médicos examinaron al bebé. Fue entonces cuando escuchó algo que la dejó helada. Tu bebé no tiene sangre. No había heridas visibles, excepto por 2 pequeños pinchazos en el cuello, como si algo se la hubiera extraído. Las enfermeras susurraban entre sí, hablando de historias viejas sobre criaturas nocturnas. Decían que esos casos no eran comunes, pero que habían oído hablar de situaciones similares en zonas rurales. Alguien mencionó la palabra sanguijuela, pero los pinchazos eran demasiado precisos y pequeños. Además, ¿cómo habría llegado una sanguijuela a un bebé dentro de su casa? La mujer volvió a casa con el cuerpo sin vida de su hijo, completamente destrozada. Pero el terror no terminó ahí. Los vecinos comenzaron a hablar de figuras extrañas que se veían rondando las calles por las noches. Algunos decían haber visto sombras pasar rápidamente frente a sus ventanas, mientras que otros escuchaban ruidos similares a los rasguños que la mujer había descrito. Durante días, el vecindario vivió con miedo. Nadie quería salir después de anochecer, y las familias reforzaron puertas y ventanas. Los rumores se esparcieron rápido. Algunos decían que podía tratarse de un animal desconocido, mientras que otros estaban convencidos de que era algo sobrenatural.
Mi madre y yo nunca olvidamos esa historia. Cada vez que pasábamos por esa calle, sentíamos un escalofrío inexplicable. Años después, algunas personas decían que el espíritu del bebé aún rondaba la casa, llorando en las noches más oscuras. Otros creían que lo que fuera que lo atacó había vuelto para buscar más víctimas. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche. Pero algo es seguro. Gato macabro. En esa casa pasó algo que va más allá de lo que podemos comprender. Por favor, comparte esta historia con tu audiencia, porque creo que algunos misterios nunca deberían ser olvidados. El hombre en la montaña. Hola, gato macabro. Soy guardabosques en un parque nacional y quiero contarte algo que nunca he podido olvidar. Sucedió hace un par de años, durante una de las temporadas más concurridas para los alpinistas. Era pleno invierno. Aunque las nevadas habían disminuido, las temperaturas seguían siendo brutales. Ese año, un alpinista desapareció. Lo buscaron durante días, hasta que finalmente lo encontraron. Pero lo que él contó después, me dejó helado. Todo comenzó con una llamada de emergencia. Nos informó que un alpinista, al que llamaré Luis, no había regresado a su campamento base. Según los informes, había partido solo hacia una montaña conocida por su dificultad. No era la más alta ni la más técnica, pero su acceso era complicado, y las historias que la rodeaban la hacían especialmente siniestra. Iniciamos el operativo de búsqueda al amanecer del tercer día. Los primeros 2 días, un grupo de alpinistas lo había buscado sin éxito. Nosotros, los guardabosques, tomamos el relevo, sabiendo que cada hora que pasaba disminuía sus probabilidades de supervivencia. El bosque era un laberinto de árboles altos y espesos. La nieve cubría el suelo, dificultando encontrar rastros. A medida que avanzábamos, algo parecía estar mal. Era como si el ambiente se volviera más pesado. Los sonidos típicos del bosque, aves, ramas crujientes, incluso el viento, habían desaparecido. Solo se escuchaba el crujir de nuestros pasos sobre la nieve. Tras horas de búsqueda, uno de los equipos que exploraba cerca de un acantilado lo vio. Luis estaba colgado de una roca, su pierna claramente rota, y su cuerpo casi congelado. Gritaba con una voz débil, pidiendo ayuda. Organizamos el rescate rápidamente. Bajamos con cuerdas y lo subimos con mucho esfuerzo. Su estado era crítico, pero lo que dijo después, una vez que estuvo a salvo, fue lo que realmente nos impactó. Luis, a pesar de estar débil, insistió en contarnos lo que había pasado antes de ser trasladado al hospital. Esto es lo que dijo: yo solo quería llegar a la cima. Sabía que no era un camino fácil, pero estaba preparado. Había planeado esta escalada durante meses. Todo iba bien hasta que me acerqué a la cima. Sentí una especie de energía extraña, pero no le di importancia y seguí subiendo. Cuando finalmente llegué, no podía creerlo. Había logrado lo que tanto soñé. Había alguien más en la cima. Era una figura alta. Estaba de espaldas, mirando hacia el otro lado del acantilado. Pensé que quizás era otro alpinista, pero algo no encajaba. ¿Cómo había llegado ahí? No había ninguna otra ruta visible. Me acerqué para saludar, pero cuando esa persona volteó, me paralicé. No tenía rostro, ningún rasgo, nada. Era como si su cabeza solo fuera carne, sin ojos o boca, ni nariz. Mi cuerpo entero se congeló. No podía moverme, no podía hablar. Solo estaba ahí, mirando algo que no podía entender. Entonces, sin razón aparente, comenzó a avanzar hacia mí. Pero no caminaba, flotaba. Todo estaba en silencio. En ese momento, mi instinto me dijo que corriera, pero ya era tarde. Retrocedí y perdí el equilibrio. Resbalé en la nieve y caí. Traté de agarrarme de algo, y lo conseguí, pero mi pierna quedó atrapada y se fracturó. Me quedé colgado, gritando, pero nadie me escuchaba. Pasaron horas. Podía escuchar lamentos, como si alguien estuviera llorando cerca de mí. A veces, esos lamentos se convertían en gritos desgarradores. No veía nada, pero sentía que algo o alguien me observaba desde la cima. No podía mirar hacia arriba. Sentía que si lo hacía, lo vería otra vez. Y no quería eso. Prefería morir. Hubo un momento en el que juré sentir una mano tocando la mía, pero cuando miré, no había nadie. Solo la nieve que caía.
Fue entonces cuando pensé que iba a morir ahí. No sé cómo sobreviví. Pero cuando los vi llegar, supe que tenía una segunda oportunidad. Pero les juro, esa cosa sigue ahí. No es un humano. No es nada que yo pueda explicar. Luis empezó a llorar después de decir esto. Lo llevamos al hospital y sobrevivió. Pero nunca volvió a escalar. Después de eso, dejó todo y se mudó lejos. No quiso hablar más del tema. A veces, cuando patrullo cerca de esa montaña, siento que algo me observa. No sé si son paranoias, pero siempre termino apresurando el paso. Nadie más ha desaparecido desde entonces. Pero las historias de esa cima siguen creciendo. Algunos dicen que han visto sombras. Otros escuchan gritos. Pero una cosa es segura. Esa montaña guarda un secreto. Un secreto que no quiero descubrir. Eso es todo. Gato macabro. Espero que mi historia le llegue a tu audiencia. Porque yo jamás podré olvidarla. Los duendes del camino. Hola, gato macabro. Mi nombre es César Marrugo. Soy de Venezuela y quiero contarte una historia que hasta el día de hoy no tiene una explicación lógica. ¿Sabes? Cuando los padres te advierten sobre ciertas cosas y, por la juventud, no les prestas atención. Pues algo así le pasó a un amigo mío. A finales de 2021. En una noche tranquila de noviembre. Dos amigos míos llegaron a la casa de mi mamá pasada las 11 de la noche. Venían en moto desde el pueblo. Pero los neumáticos de la moto se habían reventado. Ambos habían estado bebiendo y estaban bastante ebrios. Mi madre, al ver el estado en el que estaban, les invitó a quedarse en la casa, ya que era muy tarde. Sin embargo, ellos terminaron de arreglar la moto cerca de las 3 de la madrugada y decidieron irse a sus hogares, ignorando la invitación. Al despedirlos, mi madre les dijo: vayan con Dios y con el Señor Jesucristo. Pero ellos respondieron entre risas: nosotros no andamos con Dios. Nosotros andamos con el diablo porque con él es que bebemos. Mi madre, preocupada, los reprendió, diciéndoles que no debían bromear con esas cosas y que siempre debían andar con Dios. Ellos se marcharon riendo. 1 kilómetro después, tuvieron que separarse, ya que sus casas estaban en direcciones diferentes. El dueño de la moto ofreció llevar al otro hasta su casa, pero este se negó, asegurando que podía llegar solo. Así, cada uno tomó su camino. Cuando el dueño de la moto llegó a su casa, empezó a sentir algo extraño. Al entrar a su cuarto, escuchó pasos en el techo y, poco después, una piedra cayó justo sobre el lugar donde estaba acostado. Quiso regresar a buscar a su amigo, pero su madre no lo dejó salir tan tarde, especialmente en el campo. Mientras tanto, su amigo había avanzado unos 200 metros, cuando divisó 3 figuras negras con sombrero. Al principio pensó que era el alcohol jugándole una mala pasada, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Las figuras lo atacaron. En su desesperación, gritó pidiendo ayuda, pero a esa hora nadie lo escuchó. Las figuras intentaban llevarlo a una peña donde, según las creencias del lugar, habitan seres oscuros. Con todas sus fuerzas, logró llegar a su casa, gritando y pidiendo auxilio. Su madre, alarmada, abrió la puerta. Toda su familia salió a recibirlo, su padre, sus hermanos y su esposa. Lo encontraron escupiendo sangre, pero sin ningún hematoma visible en el cuerpo. Al meterlo en la casa, comenzaron a escuchar golpes en las ventanas, pasos y voces gritando su nombre. La familia, aterrorizada, cerró todo mientras los sonidos continuaban. Mi amigo quedó profundamente traumado. Una semana después, cuando logró recuperar algo de calma, contó lo ocurrido. Desde ese día, dejó de beber por la noche y nunca más volvió a caminar solo hasta su casa. Este suceso quedó grabado en la memoria de todos como un recordatorio de lo que puede pasar en los campos a las 3 de la madrugada. Esa es mi historia, gato macabro. Espero que te interese y decidas hacer un video sobre ella. Te agradezco de antemano.